es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo. Muy bien, mis hermanos, buenos días para todos. Un placer poder verlos de nuevo. Parece una eternidad, aunque no parezca, pero para este servidor ha sido como una eternidad, tan solo una semana sin verles, pero es un gusto para mí poder estar de nuevo con ustedes y también poder, como siempre, compartir la palabra del Señor. A manera de introducción, quisiera preguntarles, ¿alguna vez usted se ha sentido triste, pero realmente triste? Digo, somos seres humanos. Creo que en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido tristes. En ocasiones ni sabemos el por qué, pero nos sentimos tristes. Y hay muchas razones, en ocasiones hay muchas razones para estar tristes. En ocasiones, si usted quiere estar triste, nada más encienda su televisor y ponga las noticias. Las noticias parece que solo nos dan razones para estar tristes. Sobre todo en este país, hermanos, que pues con mucha tristeza lo digo, en ocasiones es deprimente ver las noticias y ver cómo alguien, eh, sin razón alguna, entra a una escuela con una pistola, con una ametralladora y simplemente se dedica a asesinar inocentes. Y no solo en las escuelas, también en los centros comerciales. Eso parece que es casi del día a día. Digo, no solo en este país, pero en todo el planeta. Usted ve esas cosas y usted no puede evitar sentirse triste. Usted ve la guerra entre Rusia y Ucrania, ver cómo esto prácticamente es un genocidio, donde se asesinan y mueren personas inocentes. Se ve eso y no puede evitar sentirse triste. Digo, vemos a cada día, a cada instante las noticias o en nuestra propia vida. Hemos experimentado tristeza. Es triste estar lejos de la familia. Es triste en ocasiones emigrar, aunque trae sus cosas positivas, pero es triste tener que dejar tu propio país, tus seres queridos para buscar una mejor vida, para buscar un mejor futuro. Y vivimos en este país y este país nos da muchas alegrías, nos da muchas bendiciones, pero también hay una tristeza que está ahí. Y en ocasiones, hermanos y amigos, detrás de una gran tristeza ponemos una cara sonriente, ¿sí o no? Hay que sonreír, hay que sacarle lo positivo a la vida, pero siempre hay en nosotros quizás una tristeza por alguien que ha partido, alguien que ha muerto, algún ser querido, pues que al menos en esta vida no le volveremos a ver más. Todos algún día, digo, si no nos toca a nosotros primero, deberemos despedir a nuestra madre, a nuestro padre. Y qué duro será ese día cuando recibamos una llamada y nos digan, su mamá ha fallecido, su papá ha fallecido, o algún miembro de su familia. Como seres humanos, vamos a experimentar la tristeza sí o sí. Pero en esta mañana, hermanos, yo quiero animarles con un texto bíblico. Por supuesto, esto no es inspiración mía, es inspiración de la palabra del Señor. Y es que cuando estemos en esos momentos de tristeza, podamos todos recordar que cuando estamos tristes, el Señor nos puede alegrar. Sí, hay muchas razones y yo solo he mencionado algunas. Puede ser que en nuestras vidas haya muchas razones para estar tristes. Claro que sí. Pero cuando usted pone eso en una balanza, pone todas sus tristezas en una balanza y pone todas las razones para estar alegres, usted podrá darse cuenta que la balanza siempre se va a inclinar más del lado de las bendiciones. Hay muchas razones para estar alegres también.
Así que todo depende de cómo veamos las situaciones de la vida, ¿cierto? El texto de esta mañana, pues no lo vamos a leer por completo por motivos de tiempo. Hemos leído una parte en esta mañana antes de participar de la cena del Señor, pero para que usted que no ha estado con nosotros el día de hoy, probablemente está observando este video, la predicación de hoy está basada en esa ocasión cuando dos discípulos del Señor iban caminando hacia Emaús. Y el texto dice que estos dos discípulos del Señor iban tristes. Si usted va conmigo, por ejemplo, al capítulo 24 de Lucas, que es el versículo base de esta meditación, vea cómo el Señor Jesús mismo, cuando se le aparece a estos hombres en el versículo 17, les pregunta, y les dijo el Señor a estos dos discípulos, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Y les pregunta, ¿por qué estáis tristes? We are in Luke 24:17, by the way. ¿Por qué estáis tristes? Imagínense ustedes, hermanos, era un primer día de la semana, un día como hoy, y estos dos discípulos del Señor estaban tristes, humanamente hablando, y en su propia mentalidad, ellos tenían razones suficientes para estar tristes. El Maestro, el Salvador del mundo, como ellos mismos dicen en este texto, y lo vamos a ver en un momento, ellos esperaban que Cristo iba a ser el Redentor de Israel. Pero este Salvador, este Redentor de Israel, había fallecido hace 3 días. Ellos en su mente tenían razón para estar tristes. Y el Señor lo pudo ver, porque cuando usted va al griego, esa palabra triste es ese tipo de tristeza que uno siente dentro, pero que lo manifiesta por fuera. Yo lo dije hace un momento en la introducción. Hay ocasiones en las que uno está triste, pero dibuja una sonrisa, porque no quiere aparentar delante de los demás que está triste. Pero hay momentos en que la tristeza nos invade tanto que lo que estamos sintiendo por dentro se refleja, por fuera también. Son esos momentos cuando definitivamente no le podemos poner una buena cara a la situación. Así estaban estos dos discípulos que iban camino a Emaús. Iban tristes y el Señor les pregunta, ¿por qué estáis tristes? ¿Cómo? ¿Eres el único en toda esta región? ¿Eres el único forastero en toda esta región, en Jerusalén, que no sabe lo que ha ocurrido? ¿Es en serio? Yo quiero que en esta mañana tratemos de imaginarnos que es como si el Señor, nuestro Salvador, nos hiciese esta pregunta hoy. ¿Por qué estáis tristes? Cristian, ¿por qué estás triste? Y creo que todos somos lo suficientemente conscientes para saber que el Señor sabe y conoce nuestras realidades. Él sabe lo que está pasando por nuestras vidas, como sabía igual que le estaba sucediendo a estos dos hombres. Sin embargo, les pregunta, ¿por qué estáis tristes? Una forma de preguntar retórica como decir, no hay razón para la tristeza. Imagínense, el día más maravilloso. Escuche, lo voy a decir lentamente de nuevo. El día más maravilloso de toda la humanidad, de toda la historia humana. No ha habido un día como este. El día que Cristo resucitó entre los muertos. Un día de alegría, donde todo el mundo debía estar celebrando. Ellos estaban tristes. Cierto que a veces nos pasa, hermanos. ¿Sí o no? Tenemos razones suficientes para estar felices. Todo el mundo está celebrando, pero nosotros estamos cabizbajos. Y es ahí donde el Señor nos pregunta hoy, ¿por qué estamos tristes? Piense en un momento en la tristeza que le está invadiendo a usted en su corazón y en su mente y pregúntese, ¿por qué está triste? Si hay otra gran cantidad de razones para estar alegres. Digo, solo saber que nuestro Salvador está vivo, que está a la derecha del Padre abogando por nosotros, debería ser razón suficiente para estar alegres. Cuando nosotros vamos a este versículo 17 y encontramos que estos hombres iban caminando, pero iban tristes.
El griego también nos deja ver como que estos hombres iban tambaleando, así como una persona cuando está ebria, que no sabe hacia dónde va. Iban tambaleando en su vida, precisamente, hermanos, porque no habían entendido, no habían comprendido que su Salvador estaba vivo. Pero déjeme ir un poco más allá. Ellos no habían comprendido no solo que Jesús estaba vivo, me siguen, sino que ese mismo Jesús que estaba vivo estaba a la par de ellos, estaba caminando con ellos, estaba hablando con ellos. De toda la, déjeme, es que me fascina el texto, de toda la gente en esa región, nadie estuvo, al menos en este momento, aclaro, nadie estuvo más cerca de Jesús que estos dos discípulos. Casi que al final de la historia vemos cómo ellos inclusive pudieron compartir un momento con Jesús, una comida con Jesús. ¿Sí me sigue? En ocasiones la tristeza nos hace tan ciegos que no podemos ver la bendición que tenemos tan cerca de nosotros. Esos hombres estaban tristes, pero estaban tristes por las cosas que les sucedieron supuestamente a ellos en su vida. El versículo 18 dice, uno de ellos llamado Cleofa le dijo, ¿no eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido todas las cosas que han acontecido estos días? Es decir, ellos estaban tristes y estaban tristes por lo que había acontecido, pero mire, en tercer lugar, estaban tristes por cosas que habían acontecido, pero que estaban fuera de su control. Versículos 19 al 24 dicen así, ellos se dedican a explicarle a este hombre lo que había acontecido. Jesús parece inocente ante la situación y les pregunta, ¿qué cosas han sucedido? Y ellos dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. A este, verso 20, le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes les sentenciaron a muerte y lo crucificaron. Ve al verso 21, para que usted mire la tristeza de estos hombres. Verse 21. That's the reason why they are sad this day. Pero nosotros esperábamos, vean ahí la decepción de ellos. Nosotros esperábamos, ya no más, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que ha acontecido. Aunque hay algunas mujeres que lo fueron a visitar al sepulcro y no le hallaron, versículo 22, y más bien vinieron diciendo que habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron a ellas que Él está vivo. Pero eso no puede ser cierto. Eso no puede ser realidad. Verso 24. Y en efecto, algunos de los nuestros, algunos otros discípulos fueron al sepulcro y hallaron como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Es decir, han sucedido un sinnúmero de cosas, un sinnúmero de situaciones sobre las cuales nosotros no tenemos control. Hubiésemos querido tener control sobre esa situación. Hubiésemos querido que Jesús no muriera, pero ha muerto. Hubiésemos querido encontrarlo en el sepulcro, pero no aparece. Alguien se lo ha llevado. Dígame si no tenemos razones para estar tristes. Y cuando usted conversa con alguien que está triste, ¿sí o no? O cuando usted expresa su tristeza, usted quiere que los demás le comprendan. Y en ocasiones la tristeza nuestra, perdón, parece ser minúscula para los demás. Usted está triste por eso, eso no es nada. Eso es cualquier cosa, va a ver cómo se soluciona. Ya verá que se soluciona. Esos papeles, ya ahorita, ya va a ver. Y usted se enferma por eso. No se enferme por eso. Parece que las tristezas de los demás son minúsculas a las nuestras, ¿cierto? Aquí estos hombres expresan toda su tristeza delante del Señor. Con estos tres
o con estos versículos que hemos leído, podemos darnos cuenta que estos hombres realmente estaban experimentando tristeza en su vida. Pero el Señor Jesús les va a hacer a ellos unos recordatorios para que puedan dejar su tristeza de lado. Y note que cuando uno dice recordatorios, es porque uno ya lo sabe. Si no, no fuera un recordatorio. Y yo quiero que hoy, si alguno de ustedes está triste, trate de recordar estas cosas. Porque cuando estamos tristes, se nos olvidan estas cosas. Una vez más, es por eso que son recordatorios. So these two disciples, they were very sad. Jesus Christ was crucified, right? And where is he? They didn't recognize that Jesus Christ himself was beside them, walking with them, talking to them. So they were sad. But right now, Jesus Christ is going to give them few reminders, important things to remind when you and I are sad. And those are reminders because we already know. We already know these things. But when we are sad, we forget it. So, keep that in mind. El primer recordatorio, hermanos, que debemos poner en nuestra mente cuando estamos tristes es precisamente el saber que Jesús está vivo. ¿Me sigue? Jesús está vivo. ¿Eso nos hace sentir alegres, sí o no? Versículos 3 al 7 dice de la siguiente manera: y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló, aun cuando estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Hermanos y amigos, nuestro Salvador está vivo. Nuestro Salvador está vivo. Es decir, cuando usted está en momentos de tristeza, realmente tristeza profunda, le podría animar a usted el hecho de saber que el Señor está vivo. Su Salvador está vivo. Es que a veces decir solo la frase parece no producir nada en nuestras vidas, pero ¿qué significa eso? ¿Qué repercusiones tiene eso en nuestra vida? Saber que Jesús está vivo. Saber que hay razón para vivir, porque el Señor está vivo, no fue dejado en esa tumba, sino que al tercer día se levantó de entre los muertos. Por Él vivimos, por Él andamos y por Él hacemos todas nuestras actividades. Piense por un momento, ¿cómo sería nuestra existencia si Jesús estuviese muerto? Como dice Pablo a los hermanos en Corinto, en el capítulo 15, si Cristo no resucitó, vana nuestra fe, vana nuestra existencia. Estamos, con todo respeto, hermanos y amigos, estamos perdiendo el tiempo esta mañana aquí. Yo estoy gastando mi tiempo, estoy gastando mi saliva en esta predicación si Jesús estuviese muerto. Pero no solamente eso, hermanos, también cuando estamos en momentos de tristeza, qué importante es recordar que Jesús camina conmigo. ¿Me sigue? ¿Me sigue? Vea lo que dice el versículo 15. Lucas 24, versículo 15. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¡Wow! ¿Se imaginan por un momento, hermanos y amigos, el saber que nuestro Señor y Salvador está aquí a la par de nosotros en este momento? ¿Podría usted cerrar los ojos sin ánimo de ser emocionalista, pero
¿Pudiera usted cerrar los ojos e imaginar que el Señor está ahí sentado a la par suya y que tan solo por un instante pone su brazo sobre su hombro y le dice, todo va a estar bien? Yo mismo experimenté la tristeza. Yo sé lo que es la tristeza, dice el Señor, pero estoy aquí contigo. Solo quiero que piense en esto. El Señor ha resucitado y Él pudo en este día aparecerse en cualquier otro lugar de Jerusalén. Además, pudo haberse aparecido directamente a los 11 discípulos más cercanos quienes estaban en otro lugar. Pero el Señor decide, por alguna razón, decide justo en ese momento comenzar a caminar con estos dos hombres y comenzar a hablar con ellos. ¿Por qué? Me pregunto. ¿Por qué aparecerse y comenzar a caminar y hablar justo con estos dos hombres? Creo que el Señor valora en gran manera nuestras tristezas. El Señor pudo darse cuenta que estos dos discípulos de Él estaban tristes, estaban desanimados, habían perdido toda esperanza porque pensaron que Él había fallecido. Y Jesús, decide caminar con ellos para darles ánimo. Hermanos, el Señor valora nuestras tristezas. Él no es ajeno a nuestras tristezas. ¿Qué es lo que dice el Salmo 23 en el versículo 4? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan ustedes el Salmo 23? El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Qué más? Confortará mi alma. Amén. Vea lo personal que es el Salmo 23. David no dice en este Salmo, el Señor es tu pastor, confortará tu alma. No, es mi pastor, confortará mi alma. Me llevará a lugares de delicados pastos y me hará descansar. Tenemos un Salvador que es personal. Sí, se preocupa por toda la humanidad, pero también está pendiente de mí. ¿No nos hace eso cambiar nuestra perspectiva? Sí, estoy triste y tengo razón suficiente para estar triste. No vamos a ser insensibles. Mi madre ha muerto, mi padre ha muerto, estoy enfermo, he recibido una mala noticia del médico que tengo una enfermedad, esto y lo otro. El Señor conoce todas esas situaciones, pero saber que Él camina conmigo me debería hacer cambiar de perspectiva. Hermano, amigo, donde quiera que usted esté, donde quiera que usted vaya, el Señor está con usted. ¿Puedo escuchar un amén? El Señor está con nosotros. Y no solo camina con nosotros, también se queda con nosotros. Esta mañana hemos leído pues un gran texto donde vemos que el Señor camina y conversa con ellos y les hace preguntas, les da palabras de ánimo a estos hombres, pero ve al versículo 29. Parece ser que llegaron a cierto punto, el versículo 28 dice, llegaron a un cierto punto donde los hombres habían llegado a su destino y parece como que Jesús se iba a desaparecer. Es decir, ya les había animado en el camino y se iba para otro lado. Versículo 28 dice, llegaron a la aldea donde iban y él, Jesús, hizo como que se iba más lejos. Pero el versículo 29 dice, mas ellos le obligaron a quedarse. Yo quiero hacer una pausa ahí porque yo no sé si en nuestro tiempo, en el día de hoy en el que vivimos, podríamos obligar al Señor a hacer algo. Cuando yo leo esa palabra obligar, yo me imagino que una petición constante de ellos, Señor, no te vayas. Señor, no te vayas. ¿Por qué te vas a ir? ¿Por qué nos vas a abandonar? Incluso el verso 29 dice que ellos le decían, quédate con nosotros, porque ya se hace tarde.
El día ha declinado y el Señor decidió quedarse con él. ¿Qué es lo que quiero rescatar de esto? Si el Señor se queda con nosotros, cuando hay una búsqueda constante de nosotros por estar con Él, el Señor no se va a quedar con alguien que no quiere estar con Él. Estos hombres le rogaron al Señor, quédate con nosotros. Y quiero que notemos que hasta este momento ellos todavía no sabían que era Jesús. Quizás lo vieron como un gran hombre que les estaba animando con unas palabras bonitas, pero todavía no reconocían que era el Señor Jesús. Qué importante, hermanos y amigos, que nosotros digamos el día de hoy en nuestra mente y en nuestro corazón, porque nosotros sí le conocemos, sabemos lo que Él ha hecho en nuestras vidas y que constantemente continuemos diciéndole al Señor, quédate con nosotros. Señor, queremos estar cerca de ti. Quédate con nosotros. Quédate en mi hogar. Quédate en mi familia. Quédate en mi matrimonio, Señor. Porque como dijo Moisés en el Antiguo Testamento, Señor, si tú no vas, yo no quiero ir. El Señor le había dicho a Moisés, este pueblo es de dura cerviz, vaya o ve con ellos a la tierra prometida, pero yo no les voy a acompañar más. Y Moisés le dijo, Señor, si tú no vas con nosotros, yo tampoco iré. ¿Cómo es posible, hermanos, que hayan familias, hogares, matrimonios cristianos que aunque no lo dicen con palabras, constantemente están rechazando la presencia del Señor en sus vidas? Dios quiera que esa no sea nuestra actitud, sino que más bien constantemente con nuestras palabras y nuestras acciones le estemos diciendo al Señor siempre, quédate con nosotros, quédate en mi corazón, quiero servir, no quiero estar más triste, no quiero que esta tristeza se apodere de mí. A veces somos tan orgullosos, me incluyo, que no podemos decir, Señor, te necesito, no puedo ya más solo, quédate conmigo. Quédate conmigo y el Señor se quedará con nosotros, porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros. El versículo 29 al final dice que el Señor escuchó esa petición, entró y se quedó con ellos. Hermanos, el Señor no solo se queda con nosotros, sino que se sienta con nosotros. El versículo 30 dice que aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Una práctica muy particular de nuestro Salvador Jesucristo. Siempre fue social, siempre le gustó comer. Digo, yo creo que me llevaría muy bien con el Señor Jesús si estuviese en esta tierra. Siempre que le invitaban a comer, a cenar, ahí estaba el Señor. Y en esta ocasión se sentó a la mesa con ellos. Qué bendición, hermanos, saber que el Señor está sentado en nuestra mesa. Digo, ¿cómo nos comportaríamos? Yo he recibido en mi casa personas a las cuales aprecio mucho. Y cuando uno recibe a alguien en su casa que aprecia de verdad, uno le atiende con esplendidez, le sirve la mejor comida, le trata de la mejor manera, le hace sentir bienvenido, ¿cierto? Pero en esta ocasión es el Señor el que se sienta a la mesa, el que toma el pan y lo bendice. Parece que es el que toma la dirección. Hoy sabemos que los mejores momentos que se viven en familia, en ocasiones es sentados alrededor de la mesa.
Es en la mesa, creo yo, donde se olvidan los momentos de tristeza, donde compartimos con nuestros seres queridos y sonreímos y se pasan los mejores momentos. Yo siento que hasta este momento, corríjame luego de esta predicación si estoy equivocado, yo siento que hasta este momento el Señor ha logrado que la tristeza de estos hombres se desvanezca por al menos por un poco de tiempo. Es bueno tener a alguien con quien conversar, porque la frustración, la tristeza y la ansiedad que a veces tenemos en nuestra vida es producto de desenfocarnos del presente. Es algo que he aprendido recientemente. Nos sentimos tristes cuando miramos hacia el pasado, cuando vivimos atrapados en el pasado. Lo que dejé, lo que no hice, lo que dejé por hacer, lo que hubiera hecho, todo eso nos produce tristeza. Y es lo que veo en estos hombres. Vea lo que sucedió con Jesús. Esperábamos esto de él, pero no sucedió. Están en el pasado. Cuando nos vamos al futuro y vivimos en el futuro, en lo que aún no ha llegado, en lo que puede llegar a ser, en lo que todavía no tenemos seguridad de, entonces nos entra la ansiedad. Y hoy gran parte de la humanidad vive o en tristeza, en depresión porque están en el pasado o en ansiedad porque viven en el futuro. Si nos dedicamos a vivir en el presente, alcanzaremos la verdadera satisfacción y la felicidad. Estos hombres creo que han olvidado su tristeza porque han compartido con este hombre que aún no saben quién es, han compartido su frustración. Déjeme preguntarle esta mañana, ¿está Jesús diariamente sentado a tu mesa? ¿Está Jesús de invitado principal en tu hogar? La respuesta creo que solo es tuya. El Señor está con nosotros. Vea el versículo 36. El Señor también está con nosotros. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. En esta ocasión el Señor aparece a sus 11 discípulos. Tampoco podía olvidarse de ellos, tampoco podía pasar el resto del día solo con los dos discípulos que iban hacia Emaús. Si usted puede ver, hubo un momento en el que Jesús ya no estuvo más con estos dos hombres y también se apareció a los 11. Qué pesado el ministerio de Jesús aún después de su muerte, ¿no? ¿Se imagina que Jesús hubiese pasado solamente con estos dos hombres y se haya olvidado de los 11? No, también tuvo que atender a los 11. Y parece que en nuestra vida el Señor está atendiendo a otros cristianos en otra parte del mundo, porque por aquí no se ha aparecido, ¿verdad? Me encantan las palabras de Pablo en 2 de Timoteo 4, versos 17 y 18. Ya pronto a morir, escribe su última carta a Timoteo y le dice, todos me han abandonado, todos. En mi primera defensa nadie estuvo conmigo, todos me han abandonado, pero Pablo dice, el Señor estuvo conmigo. El Señor estuvo conmigo siempre. ¿Puede usted decir con toda certeza, seguridad y confianza eso en su vida? El Señor está conmigo. Dígalo, el Señor está conmigo. Sí, estoy triste. Reconózcalo. Estoy triste, pero el Señor está conmigo y me va a ayudar a salir adelante. Sí, estoy un poco enfermo, pero el Señor está conmigo y me va a ayudar a salir adelante. Sí, aún no tengo el trabajo que quisiera, pero el Señor está conmigo. Mi matrimonio no está marchando como debiera, pero sigo confiando que el Señor está conmigo. Mis hijos no se comportan como yo quisiera o como deberían, pero con la ayuda del Señor que está conmigo,
todo caminará mejor. En cualquiera que sea la situación, declare con su boca, porque el diablo o el enemigo quiere que usted pierda de vista esto y que usted se invada de tristeza. Pero diga, el Señor está conmigo y nunca me abandonará. También podemos ver que el Señor proporciona lo que necesitamos para enseñarnos a dejar la tristeza de lado. Algo que nos ayuda en momentos de tristeza, hermanos, es sumergirnos en la palabra del Señor. ¿Qué es lo que hace Jesús con estos hombres para animarles en esos momentos de tristeza? Versículo 25 al 27, ¿qué fue una de las cosas que hizo Jesús? Le dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Entonces, vemos qué es lo que hace Jesús, compartir la palabra de Dios. Hermano, cuando estemos tristes, tratemos de ir a la palabra de Dios. Si a usted le gustan los salmos, lea un salmo. Si a usted lo que le animan son los proverbios, lea los proverbios. Si a usted le gustan los evangelios porque hablan de la vida de Cristo, lea un capítulo de algún evangelio, pero lea la palabra de Dios. Yo no estoy en contra, aclaro de antemano, no estoy en contra de los psicólogos, no estoy en contra de los terapeutas, no estoy en contra de nada de ello, que son personas preparadas que han estudiado para entender el cerebro y el comportamiento humano. Pero si nos enfocamos solo en eso y olvidamos el consejo divino, el consejo de nuestro Creador, nos hemos perdido. Hagamos las dos cosas. Visitemos a un consejero, un terapeuta, un psicólogo que nos ayude, pero también prestemos atención a qué nos dice el Padre Celestial en su palabra. Jesús aquí, antes de dar cualquier otro consejo, los llevó a las escrituras. Y eso exactamente, hermanos, es lo que nosotros necesitamos hacer cuando alguien está triste y viene a nosotros con tristeza. Animémosle, animémosle con palabras, digo, que puedan levantarlos, pero también tomemos un tiempo para compartirles el evangelio. ¿Qué otra cosa le dio Jesús? Versículo 36, a sus 11 discípulos le dio la paz. Qué importante es que podamos disfrutar de la paz para tranquilizarnos, esa paz que, como dice Pablo a los filipenses, sobrepasa todo entendimiento. ¿Tiene usted paz el día de hoy? Y paz no es ausencia de conflicto. Hoy estoy en paz con mi esposo, porque no hemos vuelto a pelear. Estoy en paz con mi esposo, porque él en lo suyo y yo en lo mío. Entonces tenemos paz. No me refiero a ese tipo de paz, sino la paz que da el Señor, esa que sobrepasa todo entendimiento, esa que es inexplicable, esa que usted está inmerso en los problemas, pero como dice Pablo, usted está siempre gozoso. Estad siempre gozoso. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad del Padre Celestial. Necesito avanzar, hermanos. Creo que dediqué tiempo a otros espacios aquí y se me ha olvidado que tengo más para compartir, pero Jesús les proporcionó también a estos hombres el gozo necesario, ese gozo que necesitamos para maravillarnos. Vea lo que dice el versículo 40 y 41. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? En esta ocasión sus 11 discípulos sí creyeron que estaba vivo. Cuando le vieron y vieron sus manos y sus pies y pudieron palparlo. Pero como el verso 41 dice que como ellos de gozo, es que fue tanto el gozo de ver al maestro que no lo podían creer. ¿No le ha pasado a usted eso en su vida?
que recibe una noticia tan buena que del mismo gozo usted se queda de pronto como perplejo. ¿De verdad esto está sucediendo? ¿Por fin llegaron esos papeles? ¿Por fin llegó ese documento? ¿Por fin se solucionó esto? Y de gozo usted no lo cree. Yo me imagino que no hacían nada estos discípulos. Estaban maravillados, con los ojos abiertos y felices, sin poder pronunciar palabra. Me encanta el versículo. Como no decían nada ni hacían nada, Jesús les preguntó, ¿tienen algo de comer? ¿Sí se dan cuenta cómo al Señor le gustaba comer? Le encantaba comer. Venía de partir el pan con aquellos otros dos y ahora que está con estos 11, les hace la misma pregunta. ¿Tienen algo de comer? Mostrando su humanidad, mostrándoles esa parte tan particular de Él, porque Él fue humano, hermanos. El hecho que Jesús haya sido humano quiere decir que comprende nuestra humanidad, comprende nuestro dolor, comprende nuestra tristeza. El Señor no es inconsciente ni es insensible a lo que estás pasando o a lo que estamos pasando. Él nos comprende. Pero cuando lo logramos sentir o lo logremos sentir a Él en medio de nuestros problemas, vamos a tener este mismo gozo. Ese gozo de quedar maravillados. Señor, yo no merezco esto. Yo no merezco esto. Pero de gozo lo recibo. De gozo lo acepto. Señor, el Señor provee las bendiciones necesarias para sustentarme. Versículos 50 y 51 dice, y los sacó fuera hasta Betania y alzando las manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Yo quiero que usted comprenda esto. No es lo mismo que yo le diga, hermano, Dios le bendiga. Palabra que a veces decimos con regularidad, muchas veces o en muchos textos. Deseamos la bendición siempre para los demás, pero que el Señor mismo nos bendiga, que nos ponga su mano en nuestra cabeza, en nuestro hombro y nos diga o nos dé la bendición. ¡Wow! Pues aunque no lo vemos, porque no lo sentimos, el Señor constantemente nos está bendiciendo, hermanos, y nos sustenta con lo necesario para vivir. Finalmente, hermanos, en unos breves minutos, el Señor nos ha dado recordatorios para lidiar con la tristeza. Ahora, ¿cómo debería ser la respuesta mía o la respuesta nuestra para las bendiciones que el Señor nos da? ¿Cómo debería yo responder? Debería confiar en el Señor sin dudar en Él. Esta parte, hermanos, declaro de una vez, levanto la mano, es difícil. No crea que es fácil, es difícil. Porque es fácil decirlo, oh, en medio de los problemas y tristezas, solo acuérdese del Señor y ya, confiamos en Él. No es fácil, pero es como deberíamos responder. Vea lo que dice el versículo 11, Lucas 24:11, mas ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Versículo 25, el Señor les dice, tardos de corazón para creer. Versículo 38, ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Yo leo estos versículos y, como decimos en mi país, mal de muchos, consuelo de tontos, porque no me siento tan solo. Yo veo que no soy el único que ha enfrentado la duda en mi vida. Veo que estos hombres, aún teniéndolo ahí, no lo reconocieron. No pudieron ver que era Jesús. Hablaron con él, caminaron con él, pero no lo reconocieron, dudaron de él. Incluso sus 11 discípulos, en el versículo 38, dudaban que estaba vivo. Así que nuestra respuesta debe ser siempre, hermanos, de confianza, no dudar. También debemos adorar al Señor de todo corazón. Vea lo que dice el verso 52 y 53. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo
y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Vea cómo Lucas termina su evangelio, diciendo que los discípulos adoraban al Señor siempre en el templo y bendecían a Dios Padre. Esa debe ser nuestra respuesta también. Estar aquí y adorar al Señor siempre. Siguiente respuesta, hallar gran gozo en Jesús con mis hermanos. Lo hemos leído en el versículo 52. Cuando usted se siente triste, es una de las primeras cosas que usted piensa, voy a irme a congregar. Voy a ir a estar con mis hermanos en Cristo, porque ellos me dan gozo, ellos me dan paz, ellos me dan ánimo. A mí me dan ánimo los hermanos, a mí me da ánimo la iglesia y me gusta estar con ellos. Vamos finalizando, hermanos. Sin duda, una de las mejores respuestas que podamos tener es hablar de Jesús con confianza y sin vergüenza. En el versículo 9 y 10, ya hemos visto este texto, esas mujeres que habían ido al sepulcro y lo vieron vacío, volvieron diciendo las buenas nuevas de todas las cosas que habían sucedido a los 11 y a los demás. Es decir, hermanos, cuando nosotros hemos recibido tanta bendición del Señor, ¿qué es lo que podemos hacer? Compartir esas bendiciones con los que están a nuestro alrededor. Platíquelo con sus familiares, platíquelo con sus compañeros de trabajo, platíquelo con aquel que usted se topa en el camino, con aquel que está en el restaurante, compartir las buenas nuevas que el Señor nos ha dado. Hermanos, hay razones. Espero que comprendamos esta lección. Yo sé que hay razones para estar tristes. Yo tengo varias, se los aseguro. Pero si usted hace el ejercicio que le sugerí y pone en la balanza las razones para estar alegres, créanme que hay más razones para estar alegres que para estar tristes. Espero que en esta mañana usted pueda decir, Jesús es mi amigo, y como Jesús es mi amigo, me va a ayudar en mis tristezas. Si aún Jesús no es tu amigo, le dejamos lo que la Biblia nos indica o nos pide para hacernos amigos del Señor. Debemos creer en Él, arrepentirnos de nuestros pecados, confesar su nombre delante de los hombres, ser bautizados para el perdón de los pecados y vivir una vida fiel al Señor. Si hacemos eso, Jesús es nuestro amigo. Termino diciendo esto, palabras de Él mismo en Juan 14:15. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Es ahí donde está la clave. Hermanos, a estar felices, no queda de otra. Así que adelante, hermanos, siempre. Muchas bendiciones para todos. Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo.